Gracias a nuestra vista, somos capaces de apreciar la infinidad de colores que muestra el mundo. ¿Qué está ocurriendo en nuestros ojos? ¿Qué guardan dentro que nos permite distinguir este arco iris? En nuestros ojos hay una capa interna llamada retina, compuesta por millones de células, algunas de ellas sensibles a la luz. Estas células son los bastones y los conos. Los bastones tan solo nos dan información sobre la intensidad de la luz, mientras que los conos también nos informan de su color. En los humanos, los conos pueden ser de tres tipos diferentes. Tipo L, sensibles a la luz de colores cercanos al rojo. Tipo M, sensibles a la luz verde. Y tipo S, sensibles a la luz azul. Para no liarnos, ¿os parece si los llamamos conos rojo, verde y azul? Todas las longitudes de onda que detectan nuestros conos y bastones componen el espectro visible. La luz que llega hasta la retina es recogida por uno o varios de estos tipos de cono, y ellos informan a nuestro cerebro de que acaban de detectar ciertas cantidades de rojo, verde y azul. El cerebro interpreta estas cantidades y construye el color de la luz que acabamos de ver, todo en milésimas de segundo. Solo nos hace falta juntar algo de rojo, verde y azul, usando lámparas como estas, para que aparezcan nuevos colores. Los conos en nuestros ojos están trabajando duro para que podamos verlos. La suma de luces de colores se conoce como mezcla aditiva, y el resultado de ella es luz de color blanco. Por el contrario, al mezclar pinturas o filtros de color en vez de luces, se produce la mezcla sustractiva. Cada pintura o filtro absorbe unos colores, y al mezclar todos aparece un tinte negro o de color marrón oscuro. Lo contamos con más detalle en el vídeo anterior. Cuando la luz blanca se descompone al pasar a través de las gotas de lluvia o de un prisma, aparece el arco iris. Solo los colores del arco iris tienen su propia longitud de onda en el espectro visible. El amarillo y el cian, además de producirse por mezcla aditiva, también están en el arco iris. Hay colores que no aparecen, como el magenta y el blanco, y solo se pueden conseguir mediante mezcla aditiva de luces. Los píxeles de una pantalla a color funcionan gracias a la mezcla aditiva. No son más que pequeñas celdas que emiten luz roja, verde y azul. La intensidad de estos tres colores varía para fabricar el resto y poder reproducir nuestros vídeos. No todas las personas disfrutan de tres tipos de conos. La falta o disfunción de alguno de ellos provoca ciertas formas de daltonismo, que impiden la visión total o parcial de rojo, verde o azul. De igual manera, muchos mamíferos poseen solo conos de dos tipos diferentes y pueden diferenciar menos colores. Algunos insectos pueden tener 4 o más conos diferentes en sus ojos. Esto significa que tienen un espectro visible más complejo y ancho que el nuestro, con colores que no podemos ni imaginar. Esperamos que os haya gustado. No dudéis en darle a like y suscribiros para poder ver más vídeos como este. ¡Hasta luego!